Heinrich Himmler nació el 7 de octubre de 1900 en la ciudad de Múnich, Alemania, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Gerhard Himmler, era un estricto maestro católico y director de escuela, y su madre, Anna Maria, era una devota mujer de familia. Desde temprana edad, Heinrich demostró una personalidad introvertida e interés por los estudios académicos, principalmente historia, religión y cultura germánica. Durante su juventud, Alemania se vio sumida en profundas crisis sociales y políticas debido a la Primera Guerra Mundial. Himmler creció en un ambiente nacionalista y conservador y, como muchos jóvenes alemanes de su tiempo, se vio profundamente afectado por la derrota de Alemania en 1918. Aspiraba a seguir una carrera militar, pero debido a su mala salud y su débil constitución física, sus sueños se vieron frustrados. Frustrado. Esto lo llevó a centrarse en sus estudios, especializándose en agronomía en una universidad técnica en Múnich. Fue durante sus años universitarios cuando Himmler comenzó a acercarse a los círculos nacionalistas radicales. Su implicación con organizaciones de extrema derecha estuvo motivada por el sentimiento de humillación que sintieron muchos alemanes tras la firma del Tratado de Versalles. Se interesó por la política y se sintió atraído por los ideales nacionalistas, antisemitas y anticomunistas propagados por grupos extremistas. En 1923, Himmler participó en el frustrado Wehrholzputsch, un intento de golpe liderado por Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP. A pesar del fracaso, esta experiencia marcó profundamente su vida y lo acercó aún más al movimiento nazi. Quedó impresionado por el carisma y la determinación de Hitler y decidió unirse oficialmente al partido unos años más tarde. En los primeros años de su membresía en el partido nazi, Himmler demostró una dedicación casi fanática a la causa. En 1925, se unió a las Schutzstaffel, SS, una organización paramilitar inicialmente destinada a proteger a los líderes nazis. Con un espíritu meticuloso y una obsesión por el orden y la disciplina, Himmler ascendió rápidamente en las filas de las SS. En 1929, Hitler lo nombró Reichsführer SS, comandante supremo de la organización. Bajo su liderazgo, las SS pasaron de ser una pequeña unidad de guardaespaldas a una de las instituciones más poderosas y temidas del régimen nazi. Himmler reorganizó las SS basándose en una ideología racial extrema y principios de absoluta lealtad a Hitler. Creó estrictos criterios de admisión basados en la pureza racial y la creencia en la superioridad de la raza aria. Los miembros de las SS fueron adoctrinados con una visión fanática de su misión como defensores del Reich milenario. Además de su obsesión por el ideal racial, Himmler desarrolló un profundo interés por el ocultismo, el misticismo y el esoterismo. Vio a las SS como un nuevo orden, basado en una mezcla de pseudociencia racial y una interpretación distorsionada de las antiguas tradiciones germánicas. Himmler financió expediciones arqueológicas y estudios pseudocientíficos que supuestamente confirmarían el origen superior de los pueblos germánicos. Con el ascenso de Hitler al poder en 1933, Himmler consolidó aún más su poder. Fue responsable de la creación de campos de concentración, utilizados inicialmente para encarcelar a opositores políticos como comunistas y socialdemócratas. Sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, estos campos se convirtieron en instrumentos de genocidio a una escala nunca antes vista. Himmler supervisó la implementación de la solución final, el plan para el exterminio sistemático de los judíos europeos, que provocó la muerte de millones de personas. Aunque era un administrador eficiente, Himmler rara vez participó personalmente en las atrocidades que ordenó. Se veía a sí mismo como un soldado frío, que cumplía con su deber histórico, justificando sus acciones con una mezcla de fanatismo ideológico y ambición política. Creía que estaba creando una nueva era para Alemania, una civilización dominada por la raza aria, de la que se consideraba un arquitecto supremo. A medida que crecía el poder de Himmler, también crecían sus ambiciones personales.
Comenzó a acumular una serie de títulos y responsabilidades bajo el régimen nazi, controlando la policía, la Gestapo y los servicios de inteligencia. Su influencia se extendió incluso al gobierno civil de las zonas ocupadas, donde las SS impusieron una política de terror brutal. A medida que avanzaba la guerra y se acumulaban las derrotas militares de Alemania, Himmler comenzó a actuar de forma más independiente. Buscó formas de asegurar su supervivencia política en caso de una eventual derrota. En 1945, ante el inminente colapso del Tercer Reich, Himmler intentó negociar encubiertamente con los aliados occidentales, ofreciendo la rendición de las fuerzas alemanas a cambio de su seguridad personal. Cuando Hitler descubrió esta traición, expulsó a Himmler de todos sus cargos y ordenó su arresto. Después de la caída de Berlín y el suicidio de Hitler, Himmler huyó disfrazado, pero fue capturado por las fuerzas británicas en mayo de 1945. Durante su detención, se identificó y, al darse cuenta de que sería juzgado por crímenes de guerra, se suicidó ingiriendo cianuro. Cápsula escondida en su boca. Su muerte acabó con la vida de uno de los principales arquitectos del Holocausto, pero dejó un legado de horror y destrucción que nunca será olvidado. La historia de Heinrich Himmler está inseparablemente entrelazada con el régimen nazi y sus atroces crímenes. Sigue siendo uno de los símbolos más oscuros de una era marcada por la brutalidad y el fanatismo ideológico que resultó en una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. La muerte de Heinrich Himmler marcó el fin de una de las figuras más poderosas y oscuras del régimen nazi. Sin embargo, su legado de destrucción y crueldad siguió acosando a Europa durante décadas. Después de la guerra, el nombre de Himmler se convirtió en sinónimo de represión, genocidio e ideología fanática, simbolizando la máquina de exterminio del Tercer Reich. Aunque su vida terminó en una celda de prisión, la red criminal que ayudó a construir aún necesitaba ser desmantelada. Los aliados organizaron los juicios de Nuremberg para responsabilizar a los principales líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Como Himmler estaba muerto, no compareció ante los tribunales, pero muchos de sus subordinados más cercanos fueron juzgados y condenados. Entre ellos se encontraban figuras como Ernst Kaltenbrunner, jefe de seguridad del Reich después de Reinhard Heydrich, y Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, que testificaron en detalle sobre la implementación de la solución final. Las SS, que Himmler había convertido en su imperio personal, fueron declaradas organización criminal. La Gestapo, los campos de concentración y las divisiones militares de las SS fueron desmantelados, pero las huellas de sus acciones siguieron presentes en la memoria de los supervivientes y en los documentos históricos. Los archivos confiscados por los aliados revelaron la magnitud de los crímenes cometidos bajo su vigilancia, incluidas órdenes directas firmadas por Himmler para la ejecución masiva de millones de judíos, gitanos, prisioneros políticos y otras víctimas. En los años siguientes, historiadores, periodistas y escritores profundizaron en la vida de Himmler para comprender cómo un hombre aparentemente común y corriente pudo convertirse en uno de los mayores criminales de la historia. Sus cartas y diarios personales revelaron una personalidad obsesionada por la disciplina, con una visión distorsionada de su papel en la historia. Se veía a sí mismo como un guardián de la civilización germánica, creyendo que estaba construyendo un futuro glorioso para la raza aria. Sin embargo, esta visión estaba respaldada por ideologías racistas y una máquina de muerte construida de manera metódica y despiadada. Una de las características más intrigantes de Himmler fue su combinación de frialdad administrativa y creencias místicas profundamente arraigadas. Desarrolló una obsesión con la mitología germánica y lo oculto, creando rituales para las SS inspirados en una interpretación distorsionada de las antiguas tradiciones paganas. El castillo de Bewolfsburg, por ejemplo, fue transformado por Himmler en una especie de cuartel general espiritual de las SS, destinado a servir como centro simbólico del nuevo orden mundial nazi que imaginaba. A pesar de su inmenso poder, Himmler nunca fue una figura carismática como Hitler o Goebbels.
Se le consideraba un hombre de apariencia apagada y postura casi burocrática. Sin embargo, esta misma imagen de hombre común lo hacía aún más aterrador. No se veía a sí mismo como un criminal, sino como un administrador eficiente que cumplía con su deber. Esta falta de empatía humana y su creencia fanática en el nacionalsocialismo lo convirtieron en un actor central en el Holocausto. Con el paso de las décadas, el estudio de Himmler y el sistema que ayudó a crear reveló importantes lecciones sobre la naturaleza del poder absoluto y la obediencia ciega a la ideología. Se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo una persona aparentemente mediocre puede, a través del fanatismo y la lealtad incondicional, desempeñar un papel central en una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. El impacto de las políticas de Himmler se sintió no solo en la Europa devastada por la guerra, sino también a lo largo de todo el siglo XX. Dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad, sirviendo como un recordatorio constante de los horrores que pueden surgir cuando se combinan la intolerancia, los prejuicios y el poder absoluto. La lucha por justicia para las víctimas del régimen nazi continuó durante décadas, con investigaciones, juicios y esfuerzos para preservar la memoria histórica. Hoy en día, museos, monumentos conmemorativos y centros de investigación de todo el mundo mantienen viva la historia de los crímenes cometidos bajo el liderazgo de Himmler, asegurando que las generaciones futuras comprendan la gravedad de sus acciones. Se le recuerda no solo como arquitecto del Holocausto, sino también como símbolo de las devastadoras consecuencias del odio institucionalizado y la ideología extremista. A pesar del trágico final de su vida, Heinrich Himmler sigue siendo una de las figuras más estudiadas y analizadas de la historia del siglo XX. Su ascenso al poder y su papel central en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad siguen fascinando y horrorizando a académicos, escritores y al público en general. La búsqueda de comprender cómo se convirtió en uno de los mayores criminales de guerra de la historia sigue siendo un recordatorio inquietante de las profundidades a las que puede hundirse la humanidad cuando la impulsa el odio y la ambición desenfrenada. Heinrich Himmler era un hombre cuya frialdad se manifestaba tanto en la forma en que trataba a sus subordinados como en la forma cruel en que trataba a los prisioneros bajo su control. Para él, las personas no eran más que engranajes de una máquina que creía que estaba construyendo para dar forma al futuro de la humanidad. Su visión quedó profundamente distorsionada por la ideología nazi, que absorbió y elevó a niveles extremos de fanatismo. Entre sus subordinados directos, Himmler era visto como un líder meticuloso, calculador y obsesionado con los detalles. Mantuvo una jerarquía rígida y una estructura burocrática implacable, donde cada miembro de las SS tenía que demostrar absoluta lealtad y seguir órdenes sin cuestionar. Himmler exigía disciplina, pero también era conocido por manipular a sus subordinados mediante recompensas y amenazas. Aquellos que demostraron eficiencia en la ejecución de políticas terroristas fueron rápidamente ascendidos y recibieron honores y estatus dentro del régimen. Al mismo tiempo, cualquier sospecha de deslealtad o debilidad era severamente castigada, lo que a menudo resultaba en la muerte o una humillante degradación. Cultivó una imagen paternalista frente a sus oficiales, presentándose como un líder preocupado por el bienestar de sus hombres, pero su preocupación se limitaba a aquellos que cumplían ciegamente sus órdenes más brutales. Organizó reuniones periódicas en las que pronunció apasionados discursos sobre la grandeza de la misión de las SS, reforzando siempre la idea de que sus hombres estaban llevando a cabo una tarea histórica y difícil. En uno de estos famosos discursos, Himmler declaró que el exterminio de los judíos era una carga necesaria para proteger el futuro de Alemania, presentando el genocidio como una misión gloriosa que debía llevarse a cabo sin remordimientos. La relación de Himmler con los prisioneros en los campos de concentración estuvo marcada por una total deshumanización. Rara vez visitaba los campos en persona, pero supervisaba cada detalle de su funcionamiento. Creía que los campos eran instrumentos esenciales para eliminar a los enemigos del Estado y para realizar experimentos sociales y biológicos. Los prisioneros eran tratados como seres inferiores, meros objetos para ser explotados hasta el agotamiento o eliminados cuando se volvían inútiles.
En los campos de concentración, Himmler autorizó experimentos médicos inhumanos realizados por médicos nazis como Josef Mengele. Los prisioneros fueron sometidos a torturas científicas con el objetivo de probar teorías raciales distorsionadas o encontrar formas de mejorar la resistencia física de los soldados alemanes. Estos experimentos a menudo resultaron en muertes dolorosas y una agonía prolongada para las víctimas. Una de las políticas más crueles de Himmler fue la creación del sistema de trabajos forzados hasta la muerte. Creía que los prisioneros deberían ser explotados al máximo antes de ser descartados. Hombres, mujeres y niños fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sin alimentación, ropa ni atención médica adecuadas. Miles de personas morían diariamente debido al hambre, la fatiga extrema y las enfermedades que se propagaban rápidamente en los campos superpoblados. Himmler también tenía un control casi absoluto sobre los soldados de las SS, exigiéndoles lealtad ciega. Los entrenó para que fueran máquinas de matar, desprovistas de compasión o moralidad. Para Himmler, un soldado de las SS ideal era alguien que cumplía órdenes sin dudarlo, incluso si eso significaba cometer las mayores atrocidades imaginables. El lavado de cerebro ideológico fue tan intenso que muchos soldados creyeron que estaban llevando a cabo una misión sagrada para la patria alemana. El comportamiento de Himmler dentro del círculo de poder nazi también estuvo marcado por la intriga y la manipulación políticas. A menudo utilizaba su red de espionaje dentro de la Gestapo para eliminar rivales y consolidar su control. Su búsqueda de poder no tuvo límites y estuvo involucrado en frecuentes disputas con otros líderes nazis como Hermann Göring y Joseph Goebbels, quienes lo veían como una figura peligrosa y ambiciosa. A pesar de su creciente poder, Himmler era visto por algunos como un hombre extraño y excéntrico, obsesionado con las teorías ocultas y pseudocientíficas. Creía en la posibilidad de crear un nuevo orden mundial basado en la supremacía racial germánica, y esta creencia motivó muchos de sus actos más bárbaros. Idealizó a las SS como una especie de élite racial que gobernaría el mundo después de la victoria final de Alemania. A medida que la guerra se prolongaba y las derrotas militares se acumulaban, Himmler comenzó a mostrar signos de desesperación. Aumentó aún más el ritmo de las deportaciones y ejecuciones masivas en un intento de acelerar el genocidio antes de que los aliados llegaran a los campos de concentración. Cuando se dio cuenta de que el colapso era inevitable, intentó negociar su supervivencia con los aliados, pero fue rechazado y abandonado por sus propios colegas del régimen. El verdadero alcance de las atrocidades cometidas bajo el mando de Himmler solo se reveló después de la guerra, cuando los campos de concentración fueron liberados y las pilas de cadáveres quedaron expuestas al mundo. Las impactantes imágenes de lugares como Auschwitz, Bergen-Belsen y Dachau se convirtieron en símbolos eternos del mal absoluto que él personificaba. Incluso después de su muerte, Himmler siguió siendo una figura central en los estudios del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Se le sigue recordando como uno de los arquitectos más despiadados y metódicos de la máquina de exterminio nazi, cuya insensibilidad administrativa convirtió sus visiones distorsionadas en una horrible realidad para millones de personas inocentes. Su historia sirve como una eterna advertencia sobre los horrores que pueden surgir cuando se permite la intolerancia, la obediencia ciega y la deshumanización en cualquier sociedad. A pesar de su muerte en 1945, la sombra de Heinrich Himmler siguió rondando la historia y la memoria colectiva. Sus acciones dejaron profundas huellas en las vidas de millones de personas y marcaron el curso del siglo XX de manera trágica e irreversible. Para comprender plenamente el alcance de su maldad, es crucial examinar no solo sus acciones, sino también la forma en que manipuló a sus subordinados y construyó una red de poder a través del miedo y el fanatismo. Himmler no era ni el típico guerrero ni el típico soldado, era un burócrata terrorista. Su arma más poderosa fue su capacidad para organizar despiadadamente la maquinaria administrativa. Sabía delegar tareas horribles en hombres igualmente fanáticos, que cumplían sus órdenes con precisión mortal. Dentro de la estructura de las SS, creó un intrincado sistema de mando,
asegurando que las decisiones más brutales fueran implementadas por una cadena de comandantes leales, lo que lo hacía casi intocable. En los campos de concentración y exterminio, Himmler fue el arquitecto invisible. Rara vez aparecía personalmente en los campos, pero todos los aspectos del sistema eran supervisados por sus directivas. Estableció reglas detalladas sobre cómo debían ser tratados los prisioneros, lo que significaba trabajos forzados, tortura sistemática y asesinatos en masa. Himmler vio estos campos como instrumentos de purificación racias, una visión que trascendía cualquier límite de moralidad o humanidad. Dentro de las filas de las SS, Himmler era temido y respetado, pero también odiado en secreto por muchos oficiales nazis que veían su meteórico ascenso como una amenaza. Cultivó una imagen de maestro estratega, pero su verdadera habilidad residía en mantener un equilibrio inestable entre el fanatismo ideológico y la frialdad administrativa. A menudo se presentó ante sus oficiales como un guardián de la moralidad, exigiéndoles que fueran despiadados pero disciplinados, una contradicción mortal que resultó en una máquina de matar sin ningún rastro de humanidad. Entre los propios nazis, Himmler era visto como una figura extraña y casi caricaturesca. Estaba obsesionado con el esoterismo, el misticismo y las teorías de superioridad racias inspiradas en una lectura distorsionada de las tradiciones germánicas y nórdicas. Vio a las SS como una nueva orden de caballería, inspirada en los caballeros medievales, pero su ideal era una pesadilla de fanatismo y asesinatos en masa. Esta mezcla de frialdad burocrática y misticismo convirtió a Himmler en una figura única dentro del régimen nazi. Creía que estaba llevando a cabo una misión divina y esta creencia alimentó su determinación implacable. Para él, las SS no eran solo una fuerza militar, era una orden sagrada destinada a gobernar el mundo después de la victoria del Tercer Reich. Para consolidar esta visión, incluso impulsó rituales inspirados en la mitología nórdica y transformó el castillo de Beowulfsburg en una especie de sede espiritual. A medida que los ejércitos nazis avanzaban por Europa, Himmler extendió su red de poder más allá de Alemania. Fue responsable de la brutal ocupación de los territorios conquistados, implementando políticas genocidas a una escala inimaginable. Los Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte bajo su mando, masacraron a poblaciones enteras en operaciones sistemáticas de exterminio, especialmente en Polonia y la Unión Soviética. Miles de personas fueron asesinadas en ejecuciones masivas, y las fosas comunes se convirtieron en testigos silenciosos de su política de exterminio. La obsesión de Himmler por la pureza racias también dio lugar a políticas de secuestro de niños racialmente apropiadas en los territorios ocupados. Los niños de origen ario fueron separados de sus familias y enviados a criarse en Alemania, mientras que sus padres fueron asesinados o enviados a campos de concentración. Esta política destruyó miles de familias y marcó una de las facetas más perversas de su ideología. Sin embargo, aunque Himmler pareció intocable durante la mayor parte de la guerra, sus ambiciones políticas terminaron siendo su perdición. Comenzó a verse a sí mismo como un sucesor natural de Hitler, creyendo que podía negociar una paz separada con los aliados occidentales mientras Alemania todavía tuviera cierto control militar. En un intento desesperado por salvar su propia vida, envió emisarios secretos para negociar con representantes británicos y estadounidenses. Hitler, al descubrir su traición, se enfureció y lo despojó de todos sus cargos. La humillación final de Himmler fue su captura por los británicos mientras intentaba escapar disfrazado de soldado raso. Incluso en prisión mantuvo una actitud arrogante, convencido de que aún podía escapar. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que sería juzgado como criminal de guerra y que no había salida, mordió una cápsula de cianuro escondida en su boca, muriendo instantáneamente. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima, sin honores, poniendo fin a la vida de uno de los hombres más odiados de la historia moderna. Pero su muerte no puso fin a su impacto. Los crímenes de Himmler y el horror que ayudó a crear han quedado grabados en la memoria colectiva de la humanidad.
La inmensidad de sus atrocidades fue tan grande que los historiadores continúan estudiando su vida y sus métodos para comprender cómo alguien aparentemente común y corriente pudo convertirse en el arquitecto de uno de los mayores genocidios de la historia. Himmler se ha convertido en un símbolo de cómo la burocracia y la ideología pueden unirse para crear una máquina de destrucción sin precedentes. Mostró al mundo cómo el mal puede adoptar una forma administrativa, metódica e inhumana, donde la muerte y el sufrimiento se reducen a números y fríos informes. Hasta el día de hoy, su nombre está asociado a la idea de que el poder, cuando carece de límites morales y se guía por el fanatismo, puede destruir millones de vidas. La historia de Himmler es un sombrío recordatorio de cómo los regímenes totalitarios son capaces de crear sistemas de crueldad impensable y de cómo la ambición y la ideología pueden corromper incluso las almas más comunes, convirtiendo a los hombres en monstruos. La historia de Heinrich Himmler es un oscuro viaje que revela cómo un hombre mediocre sin carisma natural ni talento militar logró convertirse en una de las figuras más poderosas y temidas del Tercer Reich. Su ascenso fue el resultado de su devoción fanática por Adolf Hitler y su capacidad para manipular estructuras burocráticas para implementar una de las mayores máquinas de exterminio de la historia. A pesar de su apariencia aburrida y su postura casi inofensiva, Himmler poseía una mente fría y calculadora. Entendió que el poder no estaba solo en la fuerza bruta, sino también en la creación de una estructura de control total, sustentada en el miedo, la ideología y la deshumanización. Bajo su mando, las SS se convirtieron en una fuerza de represión y exterminio que operaba tanto en el campo de batalla como detrás de los escenarios más oscuros del régimen nazi. En este marco, Himmler fue meticuloso a la hora de transformar la violencia y el genocidio en procesos administrativos rutinarios. Exigió informes detallados sobre ejecuciones, deportaciones y experimentos médicos, tratando millones de muertes como frías estadísticas en documentos oficiales. En su retorcida mente, cada decisión sobre asesinato en masa era parte de un proyecto histórico que creía estar construyendo para el futuro de Alemania. Esta mentalidad era evidente en la forma en que trataba a sus propios subordinados. Himmler era un maestro manipulador que utilizaba recompensas y ascensos para mantener intacta su red de poder. También alentó la competencia interna entre sus oficiales, asegurándose de que hicieran todo lo posible para superarse unos a otros en crueldad y eficiencia. Muchos de sus comandantes de campo, como Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, y Adolf Eichmann, responsable de la logística de la deportación de judíos, fueron productos directos del sistema creado por Himmler. Cumplieron sus órdenes con obediencia ciega, creyendo que estaban cumpliendo una misión histórica. Himmler cultivó esta mentalidad al presentar el genocidio como una tarea difícil pero necesaria, casi como un sacrificio moral en nombre del bien mayor de la nación. Una de las características más inquietantes de Himmler fue su capacidad para separar su vida personal de sus actos monstruosos. Era un esposo y padre aparentemente afectuoso, que escribía cartas amorosas a su esposa e hija y, al mismo tiempo, firmaba órdenes que resultaron en la muerte de cientos de miles de personas. Esta disociación emocional revela una de las facetas más aterradoras de su personalidad, su capacidad para cometer genocidio manteniendo una apariencia de normalidad en su vida privada. Himmler también estaba obsesionado con la creación de una nueva élite, razzias, para gobernar el mundo de la posguerra. Estableció programas como Lebensborn, que animaba a las mujeres consideradas racialmente puras a tener hijos con oficiales de las SS en un intento de crear una nueva generación de arios perfectos. Este extraño programa mezclaba creencias pseudocientíficas, eugenesia y fanatismo racias que rayaba en la locura. Sus intereses por el ocultismo y la historia antigua también jugaron un papel central en su visión del mundo. Himmler creía que estaba liderando un nuevo orden, basado en antiguas tradiciones germánicas, que reinterpretó de manera distorsionada para justificar sus políticas raciales y de exterminio. Financió expediciones arqueológicas en busca de artefactos históricos que prueben la superioridad aria, aunque estas búsquedas nunca produjeron ninguna evidencia concreta. Cuando la guerra llegó a su fin,
Himmler comenzó a darse cuenta de que su posición estaba amenazada. El avance de las fuerzas aliadas y la inminente derrota del Tercer Reich le llevaron a buscar formas de salvarse. Creía que podía negociar una rendición parcial con los aliados occidentales, ofreciendo sus vastas redes de inteligencia y control como moneda de cambio. Este intento desesperado por salvar su propio pellejo fue visto como una traición por Hitler, quien inmediatamente lo destituyó de todos sus cargos. En sus últimos días, Himmler deambuló por la Alemania arruinada, disfrazado de soldado raso. Sabía que su captura era solo cuestión de tiempo. Cuando finalmente fue arrestado por las fuerzas británicas, mantuvo una postura de superioridad, creyendo que aún podía negociar su libertad. Sin embargo, al darse cuenta de que no había salida y que inevitablemente sería juzgado por crímenes de guerra, Himmler utilizó una cápsula de cianuro que mantenía escondida en una dentadura postiza, acabando con su vida de forma rápida y cobarde. Incluso después de su muerte, el impacto de Heinrich Himmler siguió sintiéndose en todo el mundo. No solo ayudó a implementar el genocidio más grande de la historia moderna, sino que también creó un sistema de represión y muerte que redefinió el concepto de mal absoluto. Su vida y su legado siguen siendo un estudio sombrío sobre hasta dónde pueden llegar la ideología, la burocracia y la deshumanización cuando se combinan en una sociedad gobernada por el fanatismo y la sed de poder. Himmler no era un monstruo mítico, sino un ser humano cuyas decisiones causaban un sufrimiento incalculable. Su historia sirve como un recordatorio eterno de lo que puede suceder cuando se permite que el odio, los prejuicios y el poder absoluto sigan sin control ni resistencia. Se convirtió en el rostro de la banalidad del mal, demostrando que incluso un burócrata aparentemente común y corriente puede convertirse en responsable de los crímenes más terribles jamás registrados en la historia de la humanidad. En los últimos meses de su vida, Heinrich Himmler estuvo aislado y desesperado. La guerra se perdió y la ilusión de que Alemania dominaba el mundo se estaba desmoronando rápidamente. Vio desaparecer su influencia cuando Hitler se enteró de sus intentos de negociar con los aliados occidentales. Despojado de sus posiciones, rechazado por sus nazis más cercanos y perseguido por los ejércitos aliados, Himmler se convirtió en un hombre marcado que deambulaba por una Alemania devastada. Incluso cuando su poder se desmoronó, su fe en la misión de las SS permaneció inquebrantable. Continuó vistiendo su uniforme negro de las SS en reuniones oficiales recientes, incluso cuando las ciudades alemanas estaban en ruinas y los ejércitos aliados avanzaban hacia el país. Creía que seguiría siendo necesario para un futuro gobierno alemán, ciego ante la realidad de que su propio nombre era sinónimo de genocidio y terror. Cuando Himmler se dio cuenta de que ya no había nada que salvar, su fuga se convirtió en un patético intento de escapar de un destino inevitable. Se afeitó su característico bigote, cambió su uniforme de las SS por la ropa de un soldado raso y trató de pasar desapercibido entre los millones de refugiados que huían de las ruinas de Alemania. Sin embargo, su comportamiento nervioso y su arrogancia lo delataron. Cuando fue capturado por los británicos en mayo de 1945, Himmler aún mantenía la fachada de autoridad. Se presentó como si todavía fuera una figura importante, intentando negociar, pero los oficiales británicos ya sabían quién era. Durante el interrogatorio, Himmler se mantuvo frío y altivo, negándose a admitir culpabilidad alguna. Estaba convencido de que podía escapar, de que su vida tenía algún valor político para los aliados. No entendía que fuera considerado uno de los hombres más despreciados de la historia moderna. Su final fue tan cobarde como su vida. Cuando se dio cuenta de que sería sometido a un juicio inevitable, Himmler, siempre preparado para su propia muerte, mordió una cápsula de cianuro escondida en su boca. La muerte fue instantánea. Su cuerpo fue enterrado de forma anónima en un lugar desconocido, sin rituales, sin honores, sin recuerdos. Pero la destrucción que dejó atrás no podía ser enterrada con él. La vasta red de campos de concentración que ayudó a diseñar continuó liberando a sobrevivientes traumatizados a medida que avanzaban los ejércitos aliados.
Los cuerpos de innumerables víctimas yacían como testigos silenciosos de su maldad. Las ciudades destruidas, las familias separadas y las vidas perdidas fueron el verdadero legado de Himmler. A pesar de su intento de escapar, el nombre de Heinrich Himmler nunca fue borrado. El terror que él comandaba dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva. Nunca imaginó que, al intentar moldear la historia a su gusto, acabaría convirtiéndose en un eterno símbolo de crueldad e inhumanidad. En vida, Himmler buscó el poder absoluto, una visión distorsionada de un mundo gobernado por la supremacía racial y una sociedad moldeada por sus perversas creencias. En la muerte, solo encontró el olvido de una tumba sin nombre y el eterno desprecio de un mundo que nunca podría olvidar los horrores que él ayudó a crear. Himmler nunca vio el resultado final de muchos de sus planes más oscuros, pero diseñó todo hasta el último detalle. Desde el transporte de prisioneros hasta la construcción de cámaras de gas, su firma administrativa estuvo detrás de cada atrocidad. El método era deliberado e impersonal. La muerte de millones no era una tragedia en su visión distorsionada, sino una tarea burocrática que debía llevarse a cabo con la máxima eficiencia. Para Himmler, el concepto de purificación racial era más que una creencia, era una misión divina. Vio los campos de exterminio como fábricas de renovación racial, donde aquellos considerados indeseables serían eliminados para dejar espacio a una sociedad pura. Fue esta visión fría e inhumana la que llevó a la creación de lugares como Auschwitz-Birkenau, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas en un esfuerzo metódico por exterminar a judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y otros grupos considerados enemigos del Reich. La maldad de Himmler no se limitó solo a los campos de exterminio. En territorios ocupados como Polonia y la Unión Soviética implementó políticas de desplazamiento forzado y masacres masivas. Sus órdenes resultaron en la destrucción de pueblos enteros, la ejecución de miles de civiles y la deportación de millones a trabajos forzados en condiciones brutales. Para él, estas poblaciones eran obstáculos que debían eliminarse. Pero Himmler no era solo un hombre en la sombra. Realizó visitas ocasionales a campos de concentración para inspeccionar las operaciones, presentándose siempre como un administrador diligente. Durante estas visitas, utilizaba su mirada en blanco y su postura rígida para ocultar cualquier emoción. Su indiferencia ante el sufrimiento humano fue total. No vio prisioneros hambrientos y torturados, solo vio números, estadísticas que había que manejar. Sus oficiales más cercanos fueron entrenados para pensar de la misma manera. La cultura dentro de las SS, moldeada por Himmler, se basaba en la obediencia absoluta y la deshumanización total de las víctimas. Las ejecuciones masivas se justificaron como una tarea moralmente difícil, pero necesaria, para asegurar la supervivencia de la raza aria. Esta monstruosa justificación permitió que hombres comunes y corrientes se transformaran en asesinos despiadados bajo su mando. Cuando la guerra llegó a su fin, Himmler comenzó a darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Pero incluso cuando los ejércitos aliados marcharon hacia Berlín y sus políticas genocidas resultaron ser un fracaso logístico y moral, no mostró arrepentimiento ni remordimiento. Al contrario, siguió ordenando nuevas deportaciones y ejecuciones hasta los últimos momentos del Tercer Reich, como si todavía pudiera invertir el curso de la historia mediante el puro terror. Cuando la derrota de Alemania se hizo inevitable, Himmler no mostró ningún sentido de responsabilidad por los crímenes que cometió. No se veía a sí mismo como un asesino en masa, sino como un defensor de Alemania, que cumplía su misión histórica. Su intento de negociar con los aliados fue el acto final de un hombre convencido de su propia importancia hasta el último momento. Incluso en su fuga final, Himmler se negó a afrontar la realidad. Cuando fue capturado por los británicos, todavía creía que podría ser útil a los vencedores. El mundo, sin embargo, ya sabía quién era y qué había hecho. Su suicidio con la cápsula de cianuro fue su último acto de cobardía,
negando a la humanidad el juicio público que podría haberlo expuesto aún más como responsable de innumerables atrocidades. La muerte de Himmler no hizo justicia a sus víctimas, pero sí evitó que se convirtiera en una figura aún más peligrosa en prisión o en un juicio amañado. Desapareció de forma anónima, enterrado en un lugar desconocido, pero su memoria permanece como un símbolo absoluto del mal que la humanidad puede alcanzar cuando se guía por una ideología fanática y una creencia distorsionada en su propia superioridad. Hoy, la memoria de las atrocidades cometidas bajo su liderazgo sigue viva a través de los relatos de los sobrevivientes y los monumentos conmemorativos erigidos en los lugares donde ocurrieron sus crímenes. Las ruinas de los campos de concentración son un recordatorio sombrío y permanente de lo que puede suceder cuando la intolerancia, el racismo y la ambición desmesurada se transforman en política estatal. Heinrich Himmler nunca será olvidado, no por quién fue, sino por lo que hizo. La historia lo ha condenado al desprecio eterno, no como un monstruo mitológico, sino como un ser humano que eligió deliberadamente el camino de la destrucción masiva. No fue un guerrero heroico ni un estratega brillante, era un burócrata malvado cuyo legado es una advertencia eterna sobre los horrores que pueden surgir cuando el fanatismo y el poder se encuentran. Aunque intentó borrar sus huellas durante su fuga final, sus acciones quedaron grabadas en las cicatrices dejadas en millones de vidas destruidas. Las marcas de su crueldad estaban en las ruinas de los campos de concentración, en las pilas de documentos oficiales que detallaban su burocracia genocida y en los testimonios de las víctimas que sobrevivieron al infierno que él ayudó a crear. Sus crímenes fueron tan vastos y sistemáticos que sería imposible dar cuenta de todos los horrores que surgieron bajo su mando. En su mente retorcida, era el arquitecto de un nuevo orden mundial, pero para el mundo real, se convirtió en la cara del mal administrativo, una encarnación de cómo el odio puede organizarse, catalogarse y ejecutarse con precisión letal. En los años posteriores al final de la guerra, los juicios de Nuremberg llevaron ante la justicia a muchos de sus subordinados. El nombre de Himmler fue mencionado repetidamente en las declaraciones y pruebas presentadas. Los supervivientes de los campos de concentración describieron, con desgarrador detalle, la brutalidad que sufrían a diario y cómo todo era parte de un sistema meticulosamente planeado por él. Las descripciones eran de un infierno cuidadosamente organizado. Los prisioneros eran transportados en trenes abarrotados, destinados a campos donde su existencia se reduciría a números tatuados en la piel y trabajos forzados hasta la muerte. El hambre, la tortura, los experimentos médicos inhumanos y, finalmente, las cámaras de gas eran partes de un mecanismo diseñado para funcionar con una eficiencia aterradora. Todo estaba supervisado remotamente por Himmler, quien rara vez participaba personalmente y prefería controlarlo todo mediante órdenes firmadas e informes fríos. El testimonio de comandantes de campos como Rudolf Voss, que describió la ejecución sistemática de prisioneros en Auschwitz, fue un recordatorio devastador del alcance del poder de Himmler. Sus órdenes convirtieron a hombres comunes y corrientes en asesinos entrenados, capaces de cometer las mayores atrocidades sin dudarlo. No solo creó el sistema, también dio forma a una cultura de brutalidad dentro de las filas de las SS. A pesar de su fachada de administrador eficiente, Himmler no era solo un burócrata, era un verdadero fanático. Su odio era profundo, arraigado e impulsado por creencias racistas y delirios de grandeza. Veía a Alemania como el centro de un nuevo imperio mundial y creía que la destrucción de poblaciones enteras era un paso necesario para lograr este futuro utópico distorsionado. Incluso entre los nazis más cercanos a Hitler, Himmler era visto como una figura oscura y peligrosa. Muchos de sus colegas, como Hermann Göring y Joseph Goebbels, sospechaban de sus ambiciones políticas y de su control absoluto sobre las SS y la Gestapo. Cultivó una red de espionaje interna para mantener a sus enemigos dentro de su propio partido bajo vigilancia constante. A pesar de su posición de poder, Himmler era una figura solitaria, aislada incluso dentro del círculo más íntimo del Tercer Reich. No compartía el carisma de Hitler ni la teatralidad de Goebbels,
pero su obsesión por el control total y su creencia en la supremacía racial lo convirtieron en una fuerza implacable en el funcionamiento del régimen nazi. Con la caída de Berlín y la muerte de Hitler, Himmler creía que todavía podía dar forma al futuro. Imaginó que los aliados occidentales, ante la amenaza soviética, podrían encontrar sus habilidades útiles para el futuro de Europa. Fue esta creencia arrogante la que lo llevó a intentar negociar, incluso cuando su captura era inminente. No entendió que, para el mundo, él era un símbolo de todo lo más despreciable del nazismo, no una figura política redimible. En los años posteriores a su muerte, el nombre de Himmler siguió apareciendo en investigaciones y documentales, sirviendo como un recordatorio constante de las profundidades a las que puede hundirse la humanidad cuando se entrega al fanatismo y al odio institucionalizado. Los campos de exterminio, ahora conservados como monumentos conmemorativos, se han convertido en hitos de la memoria colectiva, lo que garantiza que las generaciones futuras nunca olvidarán el horror causado por su liderazgo. Pero la historia de Himmler no es solo la historia de un hombre, es la historia de un sistema que permitió que sus malvadas ideas se hicieran realidad. No actuó solo. Bajo su mando, miles de hombres y mujeres participaron activamente en la ejecución de sus políticas, convirtiéndose en cómplices de uno de los mayores crímenes jamás registrados en la historia de la humanidad. La lección que deja su vida es inquietante: el mal no necesita manifestarse a través de monstruos evidentes o figuras carismáticas. Puede surgir a través de hombres corrientes, escondidos detrás de escritorios y montones de papeles, organizando la destrucción con calma y precisión. Himmler, en su aterradora mediocridad, demostró que el verdadero peligro reside en la combinación de ambición ciega, creencia ideológica y poder absoluto. Sus crímenes no fueron el resultado de un momento de locura, sino de decisiones frías y calculadas tomadas durante años. Se consideraba un protector de Alemania, pero se convirtió en un verdugo despiadado, responsable de la muerte de millones y de la destrucción de innumerables vidas. Si hay algo de justicia en la historia, es que Himmler, a pesar de todo su poder y ambición, murió fugitivo, despreciado y olvidado, enterrado en una tumba anónima. Pero el impacto de sus acciones nunca podrá ser enterrado. Las ruinas de los campos de exterminio, los informes de los supervivientes y las marcas dejadas en las generaciones futuras siguen siendo una advertencia: el mal organizado e institucionalizado es capaz de cometer actos terribles, y nunca debe subestimarse ni olvidarse. Cuando comparamos a Heinrich Himmler con otros líderes del Tercer Reich y figuras destacadas de la Segunda Guerra Mundial, resulta evidente que ocupó un lugar único dentro del régimen nazi. Aunque Adolf Hitler era el centro indiscutible de poder y carisma del Reich, figuras como Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring y Albert Speer desempeñaron papeles esenciales en la ejecución de sus visiones. Sin embargo, la diferencia crucial entre Himmler y sus contemporáneos fue la forma metódica, casi impersonal, en que manejó la máquina de exterminio y consolidó el poder. Adolf Hitler fue el arquitecto ideológico del nazismo, pero Himmler fue quien tradujo esa ideología en un sistema funcional de represión y genocidio. Hitler dependía de personas como Himmler para hacer realidad sus visiones de pureza racial. Mientras Hitler encendía a las multitudes con discursos incendiarios y simbolizaba el odio nacional, Himmler operaba entre bastidores, construyendo el aparato administrativo y logístico necesario para implementar el Holocausto. Hermann Göring, por otra parte, era un oportunista y hedonista, más interesado en acumular riqueza personal y estatus social que en implementar políticas sistemáticas. Aunque Göring jugó un papel importante en la militarización de Alemania y la creación de la Luftwaffe, carecía de la disciplina y la visión a largo plazo que definieron a Himmler. Mientras Göring usaba el poder para promover su propio lujo y comodidad, Himmler estaba obsesionado con crear un Reich milenario, donde prevaleciera su visión distorsionada de una sociedad aria. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, tenía un estilo completamente diferente al de Himmler. Goebbels fue un maestro de la manipulación emocional de las masas, capaz de moldear la percepción pública y movilizar el odio a escala nacional. Era teatral, elocuente y carismático,
en marcado contraste con Himmler, cuyo enfoque era frío, calculado y altamente burocrático. Mientras Goebbels encantaba a las multitudes con sus palabras, Himmler permaneció en las sombras, coordinando la brutal logística detrás de escena. Albert Speer, arquitecto y ministro de armamento de Hitler, también contrasta con Himmler. Speer era una figura pragmática, a menudo retratada como un tecnócrata, que servía al régimen más por ambición personal que por fanatismo ideológico. Buscaba la eficiencia industrial, mientras que Himmler veía la eficiencia como una herramienta para implementar políticas genocidas. Speer, a pesar de su responsabilidad en el mantenimiento de la maquinaria de guerra nazi, intentó distanciarse de los aspectos más brutales del régimen, algo que Himmler nunca hizo. Himmler era la personificación del fanatismo, completamente comprometido con la visión racias de Hitler. Comparado con otros líderes europeos de la época, Himmler destaca por su oscura singularidad. Winston Churchill, líder del Reino Unido, y Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, fueron políticos carismáticos que dirigieron a sus naciones con discursos inspiradores y acciones decisivas. Representaban resistencia a la tiranía y compromiso con la libertad. En cambio, Himmler simbolizó la antítesis de estos valores: represión, odio y genocidio, llevados a cabo con precisión casi científica. Incluso los líderes autoritarios fuera del espectro nazi, como Benito Mussolini en Italia y Joseph Stalin en la Unión Soviética, contrastan con Himmler de manera sorprendente. Mussolini, a pesar de su régimen fascista, era más teatral e ideológicamente flexible, preocupado por mantener el poder mediante alianzas y concesiones estratégicas. Stalin, por otro lado, también dirigió con brutalidad y creó un sistema de represión masiva, pero su enfoque se centró más en consolidar su poder personal y purgar a sus rivales. Himmler, a diferencia de ambos, actuó como un dedicado ejecutor de una ideología, creyendo que estaba cumpliendo una misión casi divina de purificación racias. Quizás el paralelo más cercano a Himmler sea Reinhard Heydrich, otro arquitecto del Holocausto y jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, TRSHA. Heydrich era igualmente frío, calculador y cruel, pero se diferenciaba de Himmler por su postura más aristocrática y su capacidad para afrontar las intrigas del poder. Heydrich fue visto como un ejecutor más directo y menos involucrado en el misticismo y la ideología racias que consumía a Himmler. Después del asesinato de Heydrich en 1942, Himmler asumió personalmente muchas de sus responsabilidades, lo que amplió aún más su poder y su papel directo en la coordinación del genocidio. La singularidad de Himmler dentro del régimen nazi residía en su combinación de fanatismo ideológico y habilidad organizativa. No buscó la mirada pública ni la adulación de las masas, prefería operar en la oscuridad, concentrado en transformar ideas racistas en realidades aterradoras. No era un visionario como Hitler, un manipulador como Goebbels o un pragmático como Speer. Era un ejecutor, el arquitecto del mal sistemático que definió al Tercer Reich. Esta combinación de atributos convirtió a Himmler en una figura absolutamente central en la máquina de destrucción nazi. Sin él, es probable que el Holocausto no hubiera ocurrido en la escala que tuvo. Mientras otros líderes nazis estaban preocupados por sus rivalidades, ambiciones personales y la guerra misma, Himmler se dedicó por completo a implementar lo que consideraba la misión suprema del régimen. No solo participó en el Tercer Reich, le dio forma tan brutal que su impacto resuena hasta el día de hoy como uno de los símbolos más oscuros de la historia moderna. Heinrich Himmler sigue siendo una figura única dentro del espectro de líderes autoritarios y criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Mientras muchos líderes nazis buscaban poder, riqueza o influencia política, Himmler estaba obsesionado con una visión ideológica específica y distorsionada de un mundo dominado por la raza aria. No fue un líder carismático como Hitler, ni un manipulador de los medios como Goebbels, pero fue Himmler quien construyó la máquina administrativa más mortífera de la historia moderna. Al compararlo con Joseph Stalin, el líder soviético, surgen algunas similitudes inquietantes.
Ambos supervisaron genocidios y represiones a gran escala, pero sus motivaciones y métodos diferían significativamente. A Stalin le preocupaba consolidar su poder personal y eliminar cualquier amenaza real o imaginaria dentro de la Unión Soviética. Vio enemigos por todas partes y ordenó sangrientas purgas que diezmaron su propio liderazgo militar, lo que provocó la muerte de millones de personas en campos de trabajo como el Gulag. A Himmler, por su parte, no le preocupaba eliminar a sus rivales políticos ni consolidar su posición dentro del régimen. Ya ostentaba un poder casi absoluto como comandante de las SS y ministro del Interior de la Alemania nazi. Su principal motivación era ideológica: exterminar judíos, gitanos, comunistas, prisioneros de guerra y cualquiera que fuera considerado una amenaza para la pureza racias de Alemania. Mientras Stalin mataba para asegurar su control, Himmler mataba para purificar y renovar la sociedad alemana según su visión racista y distorsionada. En comparación con Benito Mussolini, Himmler destaca como una figura más peligrosa y decidida. Mussolini era más oportunista y pragmático, interesado principalmente en mantener el poder en Italia. Era un fascista por conveniencia, un líder que quería restaurar el prestigio del Imperio Romano pero que estaba dispuesto a hacer concesiones políticas para lograr ese objetivo. Himmler, por otra parte, nunca buscó compromisos. Para él, la ideología era sagrada y sus políticas de genocidio y represión se llevaron a cabo incluso cuando eran estratégicamente desastrosas para Alemania. Dentro del propio Tercer Reich, Himmler tuvo una relación compleja con figuras como Hermann Göring y Martin Bormann. Göring, adicto al lujo y al poder personal, chocaba a menudo con Himmler, que despreciaba el estilo de vida extravagante del jefe de la Luftwaffe. Para Himmler, las SS deberían ser una orden austera, dedicada a una misión sagrada, sin lugar a la vanidad ni a la búsqueda de riqueza personal. Mientras tanto, Martin Bormann era un hábil operador político que trabajaba en las sombras para controlar el acceso a Hitler. Mientras Bormann manipulaba las estructuras políticas nazis, Himmler construyó su propia red de poder paralela, basada en las SS y la Gestapo. Otro punto de comparación interesante es la relación de Himmler con el comandante militar e ideólogo Alfred Rosenberg. Si bien Rosenberg era visto como el principal filósofo del nazismo, sus ideas teóricas sobre la supremacía racial a menudo parecían irrelevantes y distantes de lo que realmente estaba sucediendo. Himmler tomó estas teorías abstractas y las transformó en políticas concretas de exterminio, demostrando una frialdad y una eficiencia administrativa que ningún otro líder nazi poseía. Incluso dentro del círculo más cercano a Hitler, Himmler era una figura temida y odiada. Era discreto pero siempre presente, acumulando poder con una paciencia implacable. Hitler confiaba en él precisamente porque era predecible, disciplinado y absolutamente leal. A diferencia de otros líderes nazis que luchaban constantemente entre ellos, Himmler operaba con un propósito singular y sin distracciones. Otro aspecto que lo diferencia de otros líderes autoritarios de la época es su obsesión por el misticismo y el ocultismo. Mientras que Stalin y Mussolini eran materialistas y pragmáticos, y Hitler utilizaba símbolos esotéricos principalmente con fines propagandísticos, Himmler creía genuinamente en los rituales paganos y en una misión espiritual de renovación racial. Transformó el castillo de Bewelsburg en un centro espiritual para las SS, imaginándolo como el corazón de un futuro imperio germánico. Esta combinación de ideología racista y misticismo extremo le dio a Himmler una dimensión casi fanática que lo separó de los demás líderes del régimen nazi. Sus métodos y su visión brutal lo hacen incomparable incluso dentro del círculo de dictadores y criminales de guerra del siglo XX. Si bien muchos de estos hombres buscaban poder, control y dominación, Himmler buscaba más que eso. Quería transformar la naturaleza misma de la sociedad humana según una visión racista y pseudocientífica. Esta misión lo guió hasta el último día, cuando, incluso ante la derrota total, todavía creía que su proyecto podría retomarse en el futuro. Himmler murió sin ver el colapso total de su mundo, pero su ideología genocida no murió con él.
Sus acciones dejaron un legado devastador que dio forma a la historia del siglo XX y continúa siendo estudiado como uno de los capítulos más oscuros y abominables de la humanidad. Comparado con otros líderes de su época, destaca no solo por su frialdad y eficiencia administrativa, sino también por su inquebrantable dedicación a una cosmovisión profundamente perversa. No era solo un ejecutor de órdenes, era el arquitecto de una máquina de muerte sin precedentes. Y es por eso que Heinrich Himmler seguirá siendo para siempre uno de los símbolos más oscuros del mal organizado e institucionalizado. Heinrich Himmler murió como vivió, escondido en las sombras, tratando de escapar de las consecuencias de sus propios actos monstruosos. Cuando mordió la cápsula de cianuro en mayo de 1945 en una prisión británica, su vida terminó abruptamente, pero el impacto de sus acciones resonaría en todo el mundo durante generaciones. Su cuerpo fue enterrado en un lugar no identificado, sin honores, sin memoria oficial, en un intento de borrar su existencia física, pero la historia no le permitió desaparecer. El intento de Himmler de construir un imperio de terror y supremacía racias fracasó junto con el colapso del Tercer Reich. Sin embargo, sus ideas y su sistema burocrático de genocidio dejaron una profunda cicatriz en la humanidad. Después de la guerra, los campos de concentración y exterminio que ayudó a diseñar se convirtieron en evidencia irrefutable de su crueldad. Imágenes de prisioneros esqueléticos, montañas de cadáveres y montones de objetos personales incautados revelaron al mundo la magnitud de sus crímenes. En los juicios de Nuremberg celebrados después de la guerra, muchos de sus subordinados se enfrentaron a la justicia y fueron condenados por crímenes contra la humanidad. Aunque Himmler escapó de este juicio suicidándose, su nombre fue mencionado repetidamente como el principal arquitecto de las políticas genocidas del régimen nazi. Los documentos firmados por él, los testimonios de los supervivientes y las confesiones de los oficiales nazis capturados expusieron todo el alcance de su responsabilidad. Con el paso de las décadas, Himmler se convirtió en el símbolo definitivo de la banalidad del mal. No era un demonio mitológico, sino un hombre común y corriente que optó por abrazar la crueldad como herramienta administrativa. No mató personalmente, sino que orquestó la muerte de millones con órdenes frías y calculadas, guiado por su creencia en una ideología inhumana. Fue esta combinación de fanatismo y eficiencia burocrática lo que lo convirtió en una figura tan aterradora. Sus sueños de un nuevo ordenario se hicieron añicos, pero el sufrimiento que causó no pudo deshacerse. Se erigieron monumento tras monumento en las ruinas de los campos de concentración, y cada historia de supervivencia contaba la misma historia de dolor y pérdida. El nombre de Himmler se ha convertido en sinónimo de muerte, genocidio y opresión. Hoy en día, no se le recuerda como una figura de poder ni como un destacado líder militar, sino como una advertencia eterna. La historia de Heinrich Himmler es la historia de lo que sucede cuando la ideología extremista y la deshumanización se combinan con una estructura de poder ilimitada. Su legado es una sombría advertencia sobre cómo el mal puede organizarse, racionalizarse y convertirse en una máquina de destrucción masiva. Al final, Himmler no pudo escapar de su destino. La muerte, que distribuyó sin piedad a lo largo de su vida, finalmente lo alcanzó. Y aunque desapareció sin dejar una tumba conocida, sus acciones siguieron siendo una de las mayores advertencias en la historia de la humanidad, que el odio sistematizado e institucionalizado, cuando no se enfrenta, puede convertirse en la peor tragedia que la humanidad haya visto jamás. Así, Heinrich Himmler vive para siempre en las páginas más oscuras de la historia, como un ejemplo eterno de lo que nunca debe repetirse.